Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 21. Estamos en los últimos versículos que van justamente del 11 hasta el 16. En este pasaje encontramos y subrayamos estos versículos que David tiene que huir hasta Gad. Anteriormente estábamos hablando que David fue huyendo después de que su amigo Jonatán le había informado y le había dado que tiene que huir porque su padre Saúl lo busca para matar. Aquí ya no hay solución. Tejóntema, disparantema, cañín lleva hulen de huir porque aquí la situación está terrible. Aquí la situación está terrible. A vender escamas y cuello de yucasema se entero más y se lleva agua rohueruja todo entrega y chupe. Pero sabes muy bien nuestro pacto, nuestra lealtad, nuestra amistad. Entonces es el momento en el cual tenés que huir. Y entonces David ciertamente que confía en su amigo Jonatán y huye. Se va. Y aquí se encuentra ya y pasa por el santuario de Nob, decíamos. Aquí se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Y aquí entonces todo este diálogo que encontramos, Ahimelech que se asusta, ¿verdad? Aquí le pide algo para comer, le da los panes, no tiene el pan común, le tiene que dar el pan. Esto también es interesante, decíamos nosotros y subrayamos. A ver entonces esa caña de hina, que el hombre es mucho más importante. El hombre es mucho más importante y sobre todo ante situaciones extremas. Y esto podemos decir, porque siempre nosotros insistimos en el aspecto de que Samuel es un libro político, decíamos, ¿verdad? Para la política, para nuestros políticos. Upealas estamos ya recalcando. Con años yo tenía que ser curso y venía años de político, fuera de congreso, pero hoy lleva no y mianas y veo que sea de media hora ñañemon que también, pero varias veces, porque en media hora a todo este libro sería imposible, ¿verdad? Pero años tener meses lleva ñamon que jamás veía nada, porque tú me allí jamás va peñando de cómo tenemos que regir el grupo humano, es decir, una nación. Entonces, no meternos en cosas que simplemente nos llevan al fracaso, ¿verdad? Al fracaso de las relaciones entre las personas, lastimosamente. Bueno, entonces estábamos diciendo que aquí, cuando se encuentra con Ahimelech, él le pide algo y le dice, bueno, dale, coila pan común, pero me dan de el pan consagrado, el pan que nosotros cambiamos, dice, ¿verdad? El de la proposición, el que está frente al Señor. Es interesante. Porque esto de la
proposición estábamos también comparando y decir entonces que a Dios lo encontramos en el que está delante de. Entonces el rostro, delante del rostro quiere decir eso, el prosopón, el rostro, lo que se ve, lo que se toca, lo que está entre nosotros. Y así entonces se salva al hombre, miramos la salvación del hombre, miramos lo esencial y lo fundamental del hombre. Eso es lo que entonces estamos procurando y estamos mirando. Valores del hombre. Bueno, pero seguimos un poquitito más. Ahora nos encontramos ante estos versículos del 11 al 16 en que David tiene que huir y tiene que ir entre los filisteos a Gat. Imagínense, David que había decapitado nada más y nada menos que a Goliat. Primero ya había preguntado si había alguna espada, si había alguna lanza, algo, ¿verdad?, para poder defenderse. Y decíamos también, alguien tan importante como fue David, que salvó al pueblo de Israel contra esa invasión o esa toma de los filisteos, ahora él tiene que pedir, y lo único que puede tomar y tener en sus manos la posibilidad es la espada de Goliat, a quien él había vencido. En nuestra reflexión anterior, en los cursos anteriores, decíamos, imagínense, esa espada con la que él decapitó a Goliat, ahora él tiene que utilizar, tener en sus manos para pelearse y defenderse contra su propio pueblo, contra las injusticias de su propio pueblo. Esta pues es una contradicción total, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? Porque si es un libro de política para los políticos, entonces nos está diciendo que tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Será que nosotros lo que estamos haciendo es levantando al pueblo, le estamos haciendo que el pueblo se esté armando en contra de nosotros? Las manifestaciones famosas, etcétera, etcétera. Incluso después, en nuestra historia paraguaya que tuvimos tanto, ¿verdad?, la cuestión de la revolución, el pueblo que se arma contra el otro. Y porque justamente anda yayapo y la yayapo, sino que el que sube nomás se sube para aprovecharse de. Eso es malo, eso es negativo. Entonces, queridos amigos, no sé en qué idioma tenemos que hablar esto, ¿verdad? Pues ni venimos que estamos ya, pero no hay cual, que es una peña de acá, ya llegué a cuava vagina, tapa cu ñati un yamba evento ya ponían de pesa ya pues allá yuca lleva van a ser torguay. Entonces, queridos amigos, es un momento, no sé, ¿verdad?, si tenemos que hablar en inglés, francés, alemán o en qué idioma para que podamos entender lo que verdaderamente el Señor nos propone de aquí, pero con esta figura tan linda, ¿verdad?, que es la figura de David, alguien que sigue luchando por su pueblo, alguien que sigue luchando entonces por el bien de su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran, y siento
decir que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia.
más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nos encontramos con los versículos 11 al 16 del capítulo 21. Ese mismo día David partió y huyó lejos de Saúl y llegó a donde estaba Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís dijeron al rey: «Este no es David, el rey del país. ¿No es este aquel por quien cantaban y danzaban diciendo: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles?» David se tomó muy a pecho esas palabras y tuvo miedo de Aquís, rey de Gat. Entonces se hizo pasar por loco públicamente y se puso a divagar delante de ellos. Arañaba las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquís dijo a sus servidores: «¿Pero no ven que se ha vuelto loco?»
¿A qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos para que encima me traigan a este a hacer aquí sus locuras? ¿Cómo va a entrar en mi casa un hombre así? Entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Entonces David está buscando de todo un poco. Todo, entonces, para poder salvar el pellejo, ¿verdad? David tiene que huir. Está el exiliado. Y entonces usted ve ahí, está el exiliado. Bueno, hay de todo un poco, ¿verdad? Hay de todo un poco. Nuestra historia tiene muchas cosas. Es bastante difícil porque cada historiador lo mira entonces de puntos diferentes. Algunos yepopetea algunas acciones, otro entonces dice que está mal, otro dice que está bien, en fin. Así, porque esto es bastante entonces de la subjetividad. Pero aquí lo que tenemos que mirar, queridos amigos, hoy, ¿verdad? Porque no podemos simplemente entrar en fanatismos, sino que nosotros ahora tenemos que mirar lo que nos corresponde a nosotros. Y ahora lo único que tenemos que decir, ¿saben qué es? Mirar, saber, conocer, entender, leer, interpretar y decir, esto es lo que tenemos que vivir. Nada pelañan de constitución, nada pelañan de evangelio, nada pelañan de yaro yerureañan de aruñan de yehuatana. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Sin mirar, ¿verdad? Porque lo pasado tenemos que comenzar a dejarlo atrás, lo pasado pisado. Pero tenemos que centrarnos en lo elemental, en lo fundamental para poder entonces crecer sobre cosas positivas y lindas, sobre cosas maravillosas que nos ayuden verdaderamente a crecer a nosotros. Y entonces, nosotros nos damos cuenta que una vez que David pasó por Nob, lo están persiguiendo, le están buscando a David, lo quieren matar, pero entonces ese mismo día David no pierde tiempo, porque y aquí entonces después de esa ira de Saúl contra su propio hijo, incluso contra Jonatán, tú te pones de parte de ese hijo de Jesé, hasta incluso le quiere golpear, le quiere entonces maltratar, lo maltrata luego a su propio hijo, ¿verdad? A Jonatán, porque hasta cuando entendían entonces mientras ese viva, ese hijo de Jesé viva, ni tu trono ni tú mismo entonces estarán en paz, porque es peligroso ese tipo, vaya yucán, vaya desaparecer. Entonces era una cuestión bastante difícil, ¿verdad? Entonces David parte y huye lejos de Saúl y llegó a donde estaba Aquís, rey de Gat. Entonces esta es la primera presentación que nos hace David, levantándose aquel día huyó. El intento de David de protegerse es entonces con mentiras también muy inteligentes, en lugar aquí de confiar simplemente en sus propias fuerzas, porque él se da cuenta que aquí las cosas no van a ir adelante así nomás. Al comienzo, ustedes recuerdan, ¿verdad? Que él más o menos escapaba de aquí para allá y salía bien. Su propia esposa que le salva, su propia esposa que había dicho que David estaba enfermo, pero sin embargo ya le había ayudado a huir. Después David luego ya entra en cólera y le dice, pero a ver si no debe, a ver si te ayudado. ¿Se acuerdan? Eso también era con Mical, ¿verdad? La esposa de David. O sea, dos respetáis a Ebe, o sea, la ira, el enfado, ¿verdad? De Saúl era tan grande. Él estaba mirando mucho en el poder humano y al mismo tiempo en su propia dinastía. Vea, él la preocupaba, hoy potaca tu esté entonces en la Jonatán o continúa la agenda web. Que Jonatán sea el que continúe entonces con toda la monarquía que él ha iniciado como rey de Israel. Pero se da cuenta que esto está cada vez más difícil. Entonces eso lo pone, lo mete en un enojo tremendo, en una ira tremenda. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos celebrando la presentación de la Santísima Virgen María. Hoy entonces esta memoria obligatoria que la Iglesia nos ofrece nos viene al encuentro con la palabra del Señor. Leemos de la profecía de Zacarías, estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 17. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Palabra de Dios. Queridos amigos, qué hermoso entonces hoy lo que nos está presentando la Iglesia al celebrar la presentación de la Santísima Virgen María. Esta es una tradición de la Iglesia, sobre todo sabiendo que el judaísmo siempre llevaban a presentar, ¿verdad?, al templo, sobre todo, esta gracia, la gracia de la vida. Obella Ñande, ¿verdad?, dentro de la tradición de la Iglesia, aquí la que fue elegida, Miriam, de por sí la palabra Miriam significa la elegida, la llamada para ser la madre del Señor. Obella lleva entonces sus padres. Nosotros, según la tradición, tenemos los nombres de la mamá y del papá de la Virgen María. Santa Ana y San Joaquín lleva. Abey Boná lleva. Ñande mandó a mí. Y así también que nosotros este don de la vida que hemos recibido de Dios lo devolvamos, entre comillas. Es decir, lo presentemos y le digamos a Dios que crezca según tu voluntad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del Fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hoy quiero encontrarte, hoy quiero encontrarte.
mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado. La mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, He encontrado tu amor, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Nuevo amor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu amor, una nueva vida. nuevo, mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, Ya no existe temor, curaste mis tú te llamaste dolor. Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 21. Miramos David entre los filisteos de Gad, David que tiene que huir, huyó y partió, pero todo de una manera rápida. Porque hoy incluso ya cuando dijimos en el versículo 8 aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor, uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Entonces esto también ya más o menos nos está diciendo algo de lo que puede suceder. Alguien, decíamos, como entonces una cámara que está espiando, como un satélite que está mirando y que está sabiendo todo. Entonces esto es terrible, esto tenemos que estar atentos porque en cualquier momento ¿verdad? Entonces también por otra parte estamos hablando de que Saúl tenía, entre comillas, su espionaje también, ¿verdad? Su espionaje aquí con los mismos sacerdotes en el templo. Bueno,
Así entonces, David tuvo que huir, tuvo que irse, Pepe, porque imagino que ¿y dónde va? Miren que se va nada más y nada menos que se va junto al rey Aquís. Aquís, que es rey de Gad. Estamos entrando en el territorio filisteo, Baebiopea. Nosotros que siempre luchamos contra los filisteos, nosotros que siempre estuvimos contra los filisteos. Ahora, sin embargo, David tiene que huir y tiene que ir a refugiarse con los propios filisteos, David ahora estaba entre los filisteos, debe haber estado desanimado o engañado para pensar que podía encontrar un refugio tranquilo entre los mismos enemigos suyos, ¿verdad? Tiene que ir allí. De cierta manera, esto nos está hablando de una vida contradictoria. Y eso es también lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Porque David se está engañando, David está pensando, aquí voy a ir, enemigo de Israel, pero son los únicos al final de cuentas que me están también aceptando. Y eso muchas veces sucede con nosotros. Estamos pactando nosotros con el mal. Estamos pactando nosotros con aquellos que al final de cuentas nos hacen mal y nos harán el mal. No quiero entrar en tantos detalles, ¿verdad?, de nuestro mundo actual, pero cada uno de nosotros tiene que ser inteligente y ser capaz, ¿verdad?, de reflexionar. Pero todo esto que nosotros le llamamos la Agenda 2030, etcétera, etcétera, nosotros estamos pactando en realidad con el mal. Nosotros estamos pactando con nuestra propia autodestrucción. ¿Verdad? Nosotros no estamos percibiendo esto. Además de que estamos empobreciendo, ¿verdad?, a nuestra nación, estamos empobreciendo a nuestro pueblo en todo sentido, ¿verdad? Porque todos estos elementos que se nos proponen, si uno mira bien, son elementos de elementos que te dejan fuera, ¿verdad?, de una capacidad de reflexión, una capacidad entonces de autogestión en realidad. Todo parece que estamos dependiendo entonces de uno o de otro. Etcétera, nosotros parece que no podemos salir. Estamos alineados, ¿verdad?, ¿a qué cosa? A lo que ellos piensan, a lo que ellos quieren, a la hora de agenda, y muchos firman en nombre de, supuestamente, ¿verdad?, del pueblo, de la demos, pero el pueblo ni sabe de lo que se firma ni de qué se está hablando. Y de repente también, como también estamos en una ignorancia, en una falta de información, mucha desinformación, como decían los latinos, ¿verdad?, los romanos en aquel tiempo, decían pan y circo, Cuando alguien diga tuya, me hecho que haga cerveza, me hecho que haga partido, me hecho que haga piquiboli, me hecho que haga feriado o lo que sea. A mí lo italianos voy a ya voy a España, ya puedo pedir pan, ya puedo tener sueto, ya voy a España. Con tal de que estemos un poco así, que viva la pepa más o menos, ya debo pegarla ya. Pero entonces eso no nos lleva, ¿verdad?, a una reflexión. A y que estamos en detalles más profundos, como es la educación, como es entonces el tener ideales, proyectos, hacia dónde queremos caminar. Nosotros no hacemos ninguna evaluación, por ejemplo, bueno, a ver, 5 años de gobierno, vamos a mirar un poco en el sentido de salud, ¿a qué queremos llegar? Pero ¿dónde está ese tu cuadernito que dijiste, vamos a hacer esto, para que después podamos evaluar? Hicimos esto, ¿verdad? O sea, esto propusimos y a esto llegamos. Pero de cada uno tiene que ser así, ¿verdad? Los grandes empresarios, ahora como tienen la agenda para poder crecer, ¿verdad? Y así lo tendríamos que ser nosotros. Aquí nosotros la Bartola, ¿verdad? La humillante de aquí para allá. Nos faltan entonces proyectos buenos y que se cumplan, ¿verdad? Porque todos los supuestos proyectos son simplemente después, ¿verdad?, para falsear y para
los enriquecimientos ilícitos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La comitiva avanzaba por las calles de Jerusalén y los curiosos que observaban el cortejo se quedaban fascinados ante la gracia y belleza de la niña que, coronada con guirnaldas y flanqueada por otras chiquillas portadoras de lámparas, presidía la procesión, mientras sus padres San Joaquín y Santa Ana, que marchaban a pocos pasos de distancia, henchidos de orgullo, al mismo tiempo sentían pena porque ese día, en cumplimiento de la promesa que desde hacía mucho tiempo le habían hecho a Dios si les concedía un descendiente, le entregaban su más preciado tesoro, al que jamás volverían a tener entre sus brazos. Sumidos en su nostalgia, llegaron a las escalinatas del templo y observaron con admiración a la pequeña María que, exultante de gozo, ascendió sin mirar atrás con paso ligero y grácil los 15 escalones que la separaban de la entrada del templo, en donde, sonriente, la esperaba el sumo sacerdote, quien, según el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María, escritos apócrifos pero ampliamente aceptados por la tradición cristiana y respetados por la Iglesia, la abrazó, bendijo y luego exclamó delante del pueblo: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Desde ese momento la Virgen María, que solo tenía 3 años, vivió en el templo y creció en edad, santidad, castidad, y salió de allí para casarse con San José cuando contaba 14 años. Transmitida esta tradición a las siguientes generaciones, su festividad se celebraba en las comunidades cristianas de los primeros siglos, y el 21 de noviembre del año 543, fecha en la que se inauguró la Basílica de Santa María la Nueva de Jerusalén, construida por el emperador Justiniano, su consagración dio lugar a una solemne fiesta mariana en la que se recordó con detalle la presentación de María en el templo, y así se arraigó la conmemoración anual del que se hicieron eco muchas iglesias, y con el correr de los siglos se generalizó de manera espontánea hasta que en 1143 el emperador Manuel Comneno I el Grande la oficializó en todo el Imperio Bizantino, y a Europa fue introducida paulatinamente al influjo de las cruzadas que retornaban de Oriente, y para principios del siglo XIII se había extendido por toda Inglaterra y buena parte de Italia. Desde allí, la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo se irrigó hacia el resto de Europa, y en 1372 el Papa Gregorio XI la incluyó oficialmente en el calendario litúrgico. Al margen de que su cumplimiento se observaba con fervor en todo el mundo católico, el hecho de que su fundamento fueran los evangelios apócrifos de Santiago, del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María generaba resistencia, a pesar de que varios padres de la Iglesia Oriental, San Gregorio Nacianceno, San Andrés de Creta, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno y San Ambrosio en Occidente, defendieron con autoridad y argumentos sólidos la legitimidad histórica de este pasaje de la Biblia de la Santísima Virgen. Y por eso varios papas estimularon y difundieron esta advocación, y otros como San Pío V, que depuró el santoral, reformó el calendario litúrgico, el breviario romano y reglamentó los procesos de canonización, la suprimió. Pero el Papa Sixto V la reinstauró en 1585. Aunque más adelante hubo varios intentos para eliminarla, de nuevo prevaleció gracias a que, si bien es cierto la Virgen fue llevada al templo por sus padres, ella misma, cuando ascendió los escalones sin ayuda de nadie y sin mirar atrás, lo hizo por iniciativa propia. Y entonces, ese gesto se convirtió en un acto de acatamiento libre y sublime de la voluntad divina. Por eso hoy, 21 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a la Santísima Virgen que nos enseñe a someternos mansamente a los dictados de Dios.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, leyendo este capítulo 21, primer libro de Samuel, del 11 al 16. David que se encuentra entre los filisteos de Gad. Aquí ciertamente le encontramos en un aprieto, ¿verdad?, de David en Gad, porque llegó nada más y nada menos que a la casa de Yahweh Peisha, ¿de quiénes? Y justamente se va entre los filisteos, que son enemigos, pero totalmente y absolutamente, entonces, de David. Y ellos se hacen la pregunta, ¿verdad? Y dicen, ¿no es este David el rey de la tierra? Así lo llaman, ¿verdad? Es decir, de esa zona donde ellos también estaban queriendo invadir, querer entrar, pero son los filisteos de Gad que reconocían a David como rey de la tierra, imagínense. Acuerdo de Shaponaguri, cómo actuó David y cómo había vencido a Goliat. Para ello entonces quedó la figura de David como también dentro del mismo Israel. Que David de cierta manera representaba a un personaje muy importante dentro de Israel. Pero por algo también decía Saúl, le decía a su propio hijo, si este tipo sigue, si David sigue, entonces tu reino y tú mismo entonces no tienen ningún porvenir. Hay peligroso donde hay, bueno. A pesar que David y Jonatán eran grandes amigos y entonces había mucha sinceridad, mucha honestidad entre ellos, en ningún momento David quiso usurpar el poder. Incluso David se le presenta como alguien que respetaba demasiado incluso a Saúl, la lleva. Porque si él estaba al frente del ejército y siempre tenía todas las victorias con él mismo, con el ejército, a donde le mandaba a Saúl, entonces él mismo también en un momento hubiese presentado ya un golpe de estado allí con sus soldados, enseguida, como se llama a Saúl, yucao, lo que sea, y ya asumir el poder. Sin embargo, David es un hombre muy fiel, así se le presenta, ¿verdad?, en todo momento. Mucha honestidad, mucha lealtad, incluso con el que tendría que seguir después con el trono, es decir, con el poder, con la monarquía, que sería su amigo Jonatán. En ningún momento él le está serruchando el piso ya de, al contrario, le ayuda, le aprecia, le ama, le quiere, entonces dialoga con él, incluso le pregunta y le dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tu papá me persigue? Después en un momento, en ese capítulo justamente 18, le pregunta y le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Se vive allá por algo contra vos, lo que sea? Por eso es que tu papá me está persiguiendo, o sos vos mismo el que le estás pidiendo que me corte la cabeza, ¿verdad? O sea, es muy sincero y le está hablando muy seriamente. Y entonces, no es este de quien cantaban en las danzas, o sea, por Andújibe. David cuando va entrando, ¿verdad?, en el capítulo 18, ¿se acuerdan?, ¿verdad?, la canción, la danza sobre David, que recorrían todo Israel y todo el mundo conocía. Esto también era muy conocido, por lo tanto, por los mismos enemigos, es decir, por aquellos que escuchaban que eran los filisteos, son los vecinos, ya pues acá, hoy ¿quién es? Y le dicen luego, ¿verdad?, este es el rey de la tierra, este es el que ha conquistado a todos e incluso va conquistando los pueblos. Nadie se puede poner contra David. Todas las campañas de David son campañas de triunfo, campañas airosas. Y entonces David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor también. David sabía que había sido descubierto. ¿Quién era ese tipo que se fue y se metió ahí, llegó hasta Gad, incluso hasta el rey? Y entendía que el rey Aquís no dejaría ir al hombre que mató a Goliat. Aquís entonces no le perdonaría la vida a David. Y entonces una vez que se entera, una vez que sabe frente a quién está y frente a quién se encuentra, entonces David tiene que comenzar de nuevo a mentir, por decir así. O sea, oeka oñe defenderla, oeka, diga tú y la pesa ante la o continuó. Entonces las palabras de David en el Salmo 56 nos ayudan también a entender lo que había sucedido aquí, ¿verdad?
Dice luego el título de este salmo que identifica: los filisteos lo capturaron en Gat. Aparentemente entonces los filisteos capturaron a David cuando él llega a Gat, porque o sea, él está desesperado y se va a cualquier parte. En la tierra de Israel no puede estar porque está siendo perseguido y está siendo procurado, buscado por el mismo Saúl. O disparado, Cañín se va hacia Gat, pero bebe pillante. Este es el hombre que mató a Goliat. Y entonces David pensó que podría encontrar anonimato y simpatía entre los filisteos en Gat, pero estaba equivocado. Y enseguida entonces llega a los oídos nada más y nada menos que del rey, al rey Aquís, que enseguida entonces ya comienza a preguntar. Pero aquí, de nuevo entonces, David tiene que escapar. ¿Cómo va a tener que escapar? Y bueno, y eso es lo que encontramos aquí. David va a tener que fingir una locura. Entonces hace todo lo que puede hacer, entre comillas, un loco, para aparecer de esa manera. Y justamente el rey Aquís cae en esa trampa y piensa y se da cuenta: no, esta no, déjenlo, llévenlo de aquí. Y así entonces David también podrá sortear este problema y esta dificultad que era gravísimo también. Porque entonces aquí ya no solamente se encontraría perseguido por Saúl, sino que también por los mismos filisteos, por Aquís. Y ahora él se encuentra indefenso. No tiene ejército, no tiene a nadie. Solamente él que tiene que luchar contra el mal y protegerse. Bueno, queridos amigos, vamos finalizando por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.